Hola, en este video vamos a desarrollar los conceptos básicos del análisis de la varianza. Podemos decir que el análisis de la varianza es un método estadístico cuya finalidad es contrastar hipótesis referidas a las medias de dos o más poblaciones. Es decir, el análisis de la varianza viene a ser como una extensión o una generalización de un tema que vimos hace poco que se llamaba comparación de dos poblaciones. Bueno, ahora con este método vamos a poder comparar dos o más poblaciones. Para hablar de análisis de la varianza es necesario primero hablar de los conceptos de diseño experimental, porque este modelo estadístico, este método estadístico, para que tenga validez, está basado en algunos supuestos. Esos supuestos, cuando no se cumplen, si bien uno puede hacer el análisis de la varianza de todas formas, es decir, lo puede hacer en un programa, en un paquete estadístico, lo puede hacer a mano, pero si esos supuestos no se cumplen, esas conclusiones a las que vamos a arribar no van a ser válidas. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual se aplica el análisis de la varianza? Es el contexto experimental. ¿Se puede aplicar en estudios observacionales? También se puede aplicar y en muchos casos se aplica. El problema es que en los estudios experimentales el investigador tiene bajo su control ciertos factores que en los estudios observacionales no. Pero en este caso, el análisis de la varianza me va a permitir llegar a conclusiones, pero basados en esos supuestos. Por ese motivo, algunos de los conceptos que vamos a ver ahora están referidos al diseño de experimentos. En muchas ciencias, por ejemplo, la agronomía, la medicina, se deben construir modelos, o mejor dicho, se deben construir dispositivos que me permitan generar datos que yo después los pueda analizar. Una encuesta no sería un ejemplo de un diseño experimental, porque yo en la encuesta voy a recoger los datos según las unidades de análisis que fueron seleccionados en la muestra. En un diseño experimental, esas unidades de análisis ya reúnen ciertas características. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cuál es o si existe un efecto de la dieta para la ganancia de peso en animales de una cierta raza, para arrancar con el estudio yo voy a seleccionar animales que sean lo más parecido posible. Es decir, que tengan más o menos el mismo peso inicial, el mismo, que sean de la misma raza, por supuesto, que no tengan algún tipo de problemas de salud. Entonces yo de esa manera estoy controlando ciertos factores que pueden influir sobre la ganancia de peso. Entonces, por este motivo, esta secuencia de procesos que ven allí comienza con el diseño experimental, que vendría a ser la parte material de lo que es el análisis de la varianza, es donde yo voy a generar los datos. Ese diseño experimental que me va a generar datos, después yo a esos datos los voy a utilizar con distintos modelos estadísticos y voy a hacer el análisis de estos datos. Todo esto termina en una conclusión que finalmente a los fines operativos eso se transforma en una sugerencia o una recomendación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que recién les mencionaba, si la dieta tiene un efecto sobre la ganancia de peso, el tipo de dieta, mejor dicho, seguramente yo voy a recomendar al final diciendo, sí, el tipo de dieta influye o tiene un efecto sobre la ganancia de peso, o bien la respuesta puede ser, mira, independientemente del tipo de dieta que utilice, la ganancia de peso no va a tener una diferencia significativa. De eso se trata el análisis de la varianza. Y bueno, es por eso que necesitamos primero definir algunos conceptos, todos relacionados con el diseño experimental, y aquí van a tener ustedes esas definiciones. La idea no es que poder leer esto que está aquí, sino que ustedes puedan ver después con más tiempo, pausar el video, ver las definiciones, pero sí vamos a utilizar estas definiciones que ven allí, esa palabra experimento, unidad experimental, tratamientos, factores, respuesta, repetición,
que están aquí, resumidas esas palabras, vamos a directamente a vincular a un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo que yo les decía, ahora voy a utilizar otro, que lo vamos a resolver, el de las dietas. Imaginemos que un investigador dice, existe un efecto de la dieta sobre la ganancia de peso de animales, de una cierta raza de animales. O sea que existe un efecto de la dieta. Y para eso va a seleccionar un grupo de animales, digamos que elige 15 animales, de los cuales a 5 de ellos le asigna la dieta 1, a otros 5 la dieta 2 y a otros 5 la dieta 3. Hecho esto, entonces, ¿a qué le llamamos factor? Y entonces voy a hacer acá la aclaración, ¿no? El factor sería la dieta, porque es la variable que yo estoy controlando y que supuestamente tiene un efecto sobre la ganancia de peso. ¿Cuál es la unidad experimental? Bueno, la unidad experimental es esa unidad donde yo aplico un determinado tratamiento. En este caso, la unidad experimental es cada animal, que debe tener ciertas características. Como recién les dije, uno supuestamente no va a poner a evaluar un grupo de animales viejos, un grupo de animales jóvenes, donde hay machos, hembras, enfermos, sanos, porque son todos factores que van a incidir sobre el peso. Entonces a mí me conviene elegir la mayor homogeneidad posible y de esa manera veo cuál es el efecto del factor. Entonces cada unidad experimental o la unidad experimental es el animal. El tratamiento es cada uno de los niveles del factor. Es decir, existen en este caso 3 tratamientos que son la dieta 1, dieta 2 y dieta 3. La respuesta es lo que yo voy a observar. Es decir, ¿cuál es la variable que me interesa estudiar? Es la ganancia de peso. Por ejemplo, podríamos decir que esa variable va a estar formada por la diferencia entre el peso final y peso inicial. O directamente podría poner, por ejemplo, peso final. Pero bueno, yo creo que la primera sería más correcta porque es lo que obedece al concepto de ganancia de peso. ¿Qué es la repetición? Una repetición es cada aplicación de un tratamiento a una unidad experimental. Es decir, si yo aplico un tratamiento que se va a llamar dieta 2 en el primer animal, tengo una repetición. Si vuelvo a aplicar el mismo tratamiento en el segundo animal, tengo 2 repeticiones. Si aplico el mismo tratamiento a un tercer animal, tengo 3 repeticiones. En este caso yo les dije, tengo 15 animales, 5 van al tratamiento 1, 5 al tratamiento 2, 5 al 3. En consecuencia tenemos 5 repeticiones. ¿Y qué es la aleatorización? Bueno, como las mediciones que yo voy a realizar, la ganancia de peso que voy a obtener, no va a ser la misma en todos los animales, existe lo que se llama un error experimental. La idea de aleatorizar es distribuir ese error experimental en todas las unidades experimentales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo un grupo de 5 animales, aquí, en otro sector otro grupo de 5 animales, y como que le asigno el tratamiento de manera intencional, es decir, a estos 5 como los tengo aquí cerca, les voy a dar este tratamiento, es probable que yo esté sesgando la información y si hubiera un error experimental, eso va a quedar acumulado en un grupo y no en otro. Bueno, la aleatorización es un procedimiento que uno puede realizar muy fácilmente usando números aleatorios, usando la calculadora, usando en Excel, por ejemplo, uno escribe la palabra aleatorio y empieza a generar números aleatorios. Hay aplicaciones que uno baja en el celular y puede generar números aleatorios como si fuera un sorteo. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer, voy a poner los animales enumerados del 1 al 15 y los tratamientos enumerados del 1 al 3. Entonces, a través de un procedimiento de sorteo simulado, selecciono un animal. Por ejemplo, sale el 9. Y con el mismo procedimiento, sorteo uno de esos 3 tratamientos, me sale el tratamiento 1
entonces significa que el animal que está con el número 9 es asignado al tratamiento 1. De la misma forma, repito el procedimiento hasta tener 5 animales en el tratamiento 1, 5 en el 2 y 5 en el 3. Ese procedimiento se llama aleatorización. Bueno, vamos directamente con un ejemplo. Una empresa agrícola necesita establecer si le conviene o no fertilizar sus cultivos de soja. Entonces realizó un ensayo, un experimento, donde se tienen 20 hectáreas en un lote y que están divididas en ese lote de 20 hectáreas, está dividida en 20 partes. Cada partecita tiene 1 hectárea. Entonces se tomaron 4 tratamientos. Uno sería usar el fertilizante A, otro el fertilizante B, otro el fertilizante C y otro tratamiento, el cuarto tratamiento, sería no fertilizar. Eso es muy común en estos tipos de ensayos, también en los ensayos clínicos. Es muy común dejar un grupo con denominado testigo o control, grupo control, es decir, aquel que no recibe ninguno de los tratamientos, aquel que no está afectado por el factor. En este caso de la dieta sería: yo le doy un suplemento al grupo 1, otro suplemento de otra marca al grupo 2, y al tercero no le doy nada, es decir, le dejo que se alimenten con el método tradicional que ya venían, no sé, el pastoreo, algo que ya venían ellos realizando. Entonces siempre es común ver que hay un grupo que se llama grupo control. Pero bueno, vamos a considerar que es también uno de los 4 tratamientos. Bueno, esto que dice a continuación: cada parcela fue trabajada culturalmente con la misma tecnología de siembra directa. Se manejó de la misma forma todo aquello referido a las plagas, las malezas, se utilizó la misma densidad de siembra, la fecha de siembra, el control de la humedad, el tipo de riego. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque todos esos factores van a incidir en el rendimiento. Entonces, cuando yo concluya, no voy a poder decir el fertilizante A es mejor que el fertilizante B porque produjo mayor rendimiento. No sé porque en este contexto donde yo dejo al azar las malezas, la densidad de siembra o no controlo la humedad en el suelo, es probable que esos factores son los que producen mayor o menor rendimiento y no el fertilizante. Entonces, al controlar de igual forma todos estos factores, estoy homogeneizando mis unidades experimentales y queda como el único factor que puede actuar la fertilización. Entonces vamos a identificar rápidamente aquí los elementos del diseño experimental. ¿Cuál es la unidad de análisis? Cada parcela que tiene 1 hectárea de superficie. Esa es la unidad de análisis. ¿Cuál es el factor? El factor es la fertilización. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, los tratamientos son fertilizante A, fertilizante B, fertilizante C y sin fertilizar. ¿Cuántas repeticiones hay? Y bueno, si bien no están los datos, uno puede advertir que si tengo 20 unidades experimentales y tengo 4 tratamientos, la cantidad de repeticiones va a ser 5. Porque estamos nosotros en un diseño que se llama diseño completamente aleatorizado, donde un requisito es que todos los tratamientos tengan la misma cantidad de repeticiones. Es decir, estamos trabajando con diseños balanceados. ¿Se puede trabajar con diseños no balanceados? Sí, por supuesto, pero la estrategia de análisis va a ser distinta, los errores se van a calcular de manera distinta. Así que bueno, pero no va a ser nuestro caso. Acá tenemos 5 parcelas para el fertilizante A, 5 para el B, 5 para el C y 5 para que no van a ser fertilizados. ¿Cuál es la respuesta? Los rendimientos. Me interesa evaluar el rendimiento, ¿sí? A ver, queda otra. Bueno, la aleatorización se hace como ya les expliqué recién, se puede usar alguno de esos métodos. Y bueno, lo que sigue es armar esto. Es decir, en este cuadro ustedes ven cómo tenemos aquí los tratamientos
Y aquí tenemos las repeticiones. Estos numeritos son los valores de la variable dependiente o variable respuesta. Por ejemplo, esta primera parcela que no fue fertilizada tuvo un rendimiento de 19 quintales por hectárea. Esta segunda parcela que tampoco fue fertilizada, tuvo un rinde de 20. Esta parcela tercera, que fue asignada al fertilizante B, tuvo un rinde de 35. Bien, entonces aquí podemos, bueno, ahí ya está todo lo que dijimos. Unidad experimental, bueno, cada una de las parcelas. El factor es la fertilización, el tratamiento es, bueno, fertilizante A, B y C, y el control. Las repeticiones son 5. La aleatorización, bueno, eso habría que explicar. No hay una respuesta única. Yo puedo haber dicho, a ver, la parcela 1 le voy a dar un fertilizante al azar, y para eso elijo un número aleatorio y le tocó el fertilizante B, y de la misma forma el 2 y el 3 y el 4. La respuesta es el rendimiento en quintales por hectárea, y lo que viene ahora es el análisis de la varianza propiamente dicho. Entonces aquí están los datos, y lo que vamos a hacer ahora es obtener las siguientes medidas de resumen. En esta columna voy a calcular las medias muestrales, es decir, la media muestral del tratamiento 1, del tratamiento 2, del 3. Recuerden que estos 4 tratamientos tienen 5 repeticiones, por lo tanto para cada tratamiento voy a tener una media muestral, y luego a continuación voy a calcular la varianza muestral para cada uno de esos tratamientos. Entonces vamos a calcular estas medidas de resumen para cada tratamiento, y acá lo que tendríamos que hacer es sumar y dividir por n, ¿cierto? Y cuando quiera calcular la varianza muestral, recuerden que la fórmula de varianza muestral es sumatoria con i variando de 1 a n de x sub i menos la media al cuadrado dividido n menos 1. Esto es lo que tienen que recordar, que el denominador de la varianza es n menos 1 cuando estamos queriendo calcular varianza muestral. Bueno, yo lo voy a hacer directamente, voy a poner los resultados, pero quiero que se entienda que aquí voy a sacar la media de rendimiento para el grupo que no tuvo fertilización. Esa media es 21 quintales por hectárea. La media de rendimiento para el grupo que recibió el fertilizante A es 31,6. Después tenemos 33 quintales por hectárea y 26. ¿Sí? En promedio, estos son los rendimientos para cada uno de los tratamientos. Acá entonces voy a tener todos los valores de medias muestrales. Aquí abajo voy a colocar las varianzas muestrales, que son 2,5 quintales al cuadrado por hectárea al cuadrado. Recuerden que la varianza tiene la unidad elevada al cuadrado. 5,8 para el fertilizante A, 2,5, y para el tratamiento del fertilizante C estamos en 2,5 también de varianza. ¿Estamos? Entonces acá tenemos las medias muestrales, las varianzas muestrales. Esta sería la X media 1, X media 2, es decir, la media del tratamiento 1, la media del tratamiento 2. Genéricamente tenemos A tratamientos. Esa sería la letra que simboliza la cantidad de tratamientos. La varianza del tratamiento 1, la varianza muestral del tratamiento 2, etcétera, etcétera, hasta la varianza del tratamiento A.